Muchas personas dicen que conocen a Jesús. A veces ese conocimiento solamente es un conocimiento teórico. No es un conocimiento personal de Él en nuestras vidas. Y hay alguien que te quiere conocer porque Él es el que te conoce. Y eso debería despertar interés en nuestra vida. En muchos casos eso no es posible porque nuestra vida, nuestro corazón no está sensible a acercarnos a Dios. Y vivimos una vida más allá de cualquier rectitud y virtud que mostremos en ella, una vida sin conocer a aquel que nos conoce. El otro día me paró una persona en la calle: no, yo te conozco porque te he visto en la tele, esto y lo otro, no sé qué, no sé cuánto. Ahora, lo que conocen de mí es un conocimiento muy precario, muy superficial. No es un conocimiento íntimo de mi persona. No todo el que te dice que te conoce en la intimidad. Es verdad que el hombre, como la mujer, es como un océano. Es tan denso, tan profundo la realidad de nuestra vida que es difícil conocer a una persona. Es más, yo no te puedo decir cuánto mi mujer me conoce a mí. Quizá no es mucho. No porque yo no intente mostrarme abierto a poder ser, bueno, conocido, sino porque hay una dificultad en todos nosotros en conocer a los demás, y mayor dificultad tenemos en conocer a aquel que nos ama. Conocer a Dios no es saber de Él. Ese es un conocimiento muy superficial que no produce intimidad en nuestra vida con Él. Conocerle por lo que hemos oído hablar de Él tampoco da sentido a nuestra vida. Muchos cristianos, muchos creyentes oyen el Evangelio, pero eso no trae sentido a sus vidas. Son capaces de poder describir las virtudes, las enseñanzas de Cristo, hablar de sus milagros, hablar del Evangelio, pero hablan desde una perspectiva sin un conocimiento personal. Luego eso tiene menos bendición o es menos beneficioso que aquel que conoce personalmente. Hay personas que las conocemos a través de las redes sociales, por los goles que meten en los estadios o por su trayectoria personal en su vida, por las canciones que cantan, y en verdad les conocemos solamente una parte de sus vidas. No les conocemos íntimamente a ellos. Eso te puede ocurrir incluso en tu propia casa. Ahora, lo que Dios está buscando de nuestra vida es que nosotros no nos contentemos con tener un conocimiento parcial, teórico, sino que nuestra vida tenga una intimidad con Él, porque solo de esa intimidad en nuestra vida Dios se va a revelar en nosotros. No es de lo que tú sabes, de lo que se nutre las experiencias espirituales en nuestra vida, es de lo que Él se revela en nosotros. Y cuanto menos de eso tenemos en nuestra vida, más tenemos que utilizar el discurso para atajarnos en las situaciones personales de nuestra vida. Yo no veo mucho avance para nuestra vida en quedarnos solamente con un conocimiento teórico de las cosas. El modelo que más abunda entre los cristianos es el modelo de Job. Job era un hombre que, decía él, solo te conozco de oídas.
Pero si él era un hombre dicho por el Señor y descrito en el libro de Job 2 veces, dice, este es mi siervo Job, cuando Satanás vino, que estaba rodeando la tierra, vino a presentarse delante de la presencia de Dios, y el Señor le dijo, ¿tienes en cuenta mi siervo Job? Que no hay otro varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal como este. Yo digo, todas esas cosas no son suficientes para mostrar que nuestra experiencia con el Señor es más profunda que aquello que decimos. No, todas esas cosas no son suficientes en nuestra vida, porque no provienen de nuestra intimidad con Él, provienen de aquello que sabemos de Él, aquello que hemos oído de Él. Muchas veces la experiencia de nuestra vida solamente proviene de aquello que hemos oído de otros y hablamos de lo que otros nos dicen, no de lo que nosotros hemos cosechado en nuestra vida personal. Y esa experiencia de poder testificar de lo que Dios está haciendo en nuestra vida no proviene de lo que hemos oído que Dios hace, sino de lo que Dios está haciendo en mi vida, en tu vida. Cuando decimos que conocemos a Dios, muchas veces lo conocemos solamente de oídas, lo que hemos oído de Él que hace. A Job no les funcionó eso, no les sirvió vivir en esas virtudes que exhibía delante de los demás y que realmente eran virtuosas en su vida. Señores, que no basta ser recto, no basta ser temeroso de Dios, no basta ser perfecto, no basta ser apartado del mal. No, si no conoces a Cristo no te sirve de nada. Amén. No le sirvió a Job y no te servirá a ti. ¿Y cuán lejos estamos nosotros de vivir en esa vida en la que vivía Job? Tan lejos que ni siquiera podemos compararnos con él. Otras personas lo que conocen de Dios no es lo que han oído de otros, es la teoría que escuchan en los cultos. Teoría que muchas veces rebota en nuestra vida. Porque Dios no quiere que tú le describas a Él por lo que la Biblia dice de Él. Dios quiere que tú puedas hablar de Cristo desde la perspectiva de lo que la intimidad de Dios te revela de Él en tu vida. Y es ahí donde la gran mayoría de nosotros tenemos dificultades. Es más fácil el discurso, hablar por hablar, que hablar de aquellas cosas de las cuales el Señor en nuestra vida trabaja para que podamos testificar del Señor, no desde el discurso, sino desde la práctica de una relación con el Señor que sea suficiente para nuestra vida y de la cual tú y yo podamos satisfacer nuestra alma. Job no conocía de esas cosas. Él, como muchos de nosotros, está acostumbrado a oír lo que otros dicen, no a vivir del pan del cielo en nuestra vida, no a vivir de nuestra comunión con el Señor. Y yo no digo que la comunión con el Señor nos tenga que hacer personas, fanáticas, sino que nuestra intimidad con Él es el punto donde Dios comienza a darse a conocer en nuestra vida. Lucas capítulo 15, vamos a leer unos versículos. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Señor, bendiga su palabra. Amén. Cuando el hijo pródigo volvió a la casa del padre, él no esperaba de ninguna manera que el propósito del padre para su vida fuera restaurar su vida. Porque para tú y yo tener intimidad con Dios en nuestra vida, primero Dios tiene que restaurar nuestras vidas. No hay posibilidad de que Él se revele a nosotros si primero Él no restaura nuestra vida personal. Y eso es lo que comenzó a trabajar en la vida de este hijo. Hijo que venía con un discurso preparado. Un discurso de arrepentimiento. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme ni siquiera como uno de tus empleados, de tus jornaleros. Muchas veces traemos un gran discurso de arrepentimiento en nuestra vida. Pero cuando choca con el verdadero amor de este Padre, ningún discurso se sostiene. Porque muchas veces ese discurso solamente es el resultado de nuestro mérito, del esfuerzo que hacemos tú y yo en nuestra vida para poder ser aceptados por Dios. Y Dios no te va a aceptar porque tú vuelvas a Él para resarcirle a Él de los errores que has cometido en tu vida. Dios no está esperando a pasarte factura de las cosas que has hecho. Es más, Dios no tiene en cuenta las cosas que hemos hecho. Cuando el Padre recibió al Hijo, no le recibió con una lista de quejas y reproches hacia Él. Él mostró un Padre que ama, que no es movido por la ira, que no es movido por el rencor. Un Padre que quiere restaurar la vida de su Hijo y que no acepta de ninguna manera que Él venga con esa mentalidad de esclavo de los errores que ha cometido en su vida. Muchas personas vuelven al Señor y vuelven de esa manera que quieren resarcir a Dios, devolver a Dios, pagar a Dios los errores que han cometido en su caída. No, Dios no acepta que tú vuelvas así. Es más, cuando Él prepara su discurso, el Padre no le deja decir que lo hiciese como uno de sus jornaleros. El Padre corta la conversación. Le dice: no. Ahora, la mentalidad que tenemos en nuestra vida no es una mentalidad de hijo, es una mentalidad de esclavo. Es la mentalidad del que quiere hacer méritos para obtener beneficios de Dios en su vida. Sabe que ha metido la pata. Este hombre tenía convicción de pecado genuina en su vida. Volvió al Padre reconociendo sus errores. Ahora, reconocer nuestros errores y nuestros pecados no nos permite hacer méritos para recibir gracia de Dios. No. Dios no quería trabajar en la vida de este hombre de esa manera. Le dice: no tienes que resarcirme de esa manera.
No estás aquí para pagar por tus culpas. No estás aquí para ofrendar de tu tiempo y de tu esfuerzo para calmar mi ira contra ti. No tenemos que hacer esfuerzos de esa naturaleza. Por eso te he dicho y te digo que el primer paso que Dios tiene, que tenemos que dar en nuestra vida para acercarnos a la intimidad con Dios, es permitir que Dios restaure nuestra vida. Y eso es lo que hizo este padre con este hijo. No le permitió poner en práctica aquello que iba a hacer, aquello que había dicho, sino que le mostró que cuando uno es hijo, ninguna de esas cosas tiene valor para Dios. Hablar del joven rico, hablar del hijo pródigo es tan ventajoso en las reuniones, porque en muchos casos nosotros hemos actuado de la misma manera con el Señor. Nosotros venimos a Él y queremos de alguna manera resarcirle a Él, como si Él estuviera esperando de nosotros algo de nuestra vida. Y lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía es restaurarnos personalmente a cada uno de nosotros, para después abrir su intimidad, para que podamos tener comunión con Él. Este proceso de acercarnos a Dios solo es posible cuando Dios trabaja en nuestra vida en este sentido. A veces solamente queremos hacer méritos delante de Dios y la intimidad con Dios se vuelve lejana para nuestra vida. El pintor Rembrandt, uno de los pintores más reconocidos, él pintó una acuarela que es El regreso del hijo pródigo. Yo no sé si tú la has visto alguna vez, yo la tengo en mi casa. Entras en mi casa y lo primero que ves es ese cuadro. Es una copia, claro. Si fuera un Rembrandt, te imaginas, ¿no?, lo que puede valer un cuadro así. Y ahí tú ves con qué tacto y delicadeza este hombre pudo plasmar lo que muchas veces nosotros no somos capaces de comprender, de recibir en nuestra vida. Y se ve la imagen del hijo pródigo arrodillado, sus ropas sucias, descosidas, descalzo, y las dos manos de este padre que están apoyadas sobre sus espaldas, sobre sus hombros. Está la figura del hermano también, una figura que está entre las sombras, está como distante, está como, bueno, a distancia. Parece que aquello que está ocurriendo allí no tiene nada que ver con él. Esas dos manos que Rembrandt pinta sobre la vida pone sus manos sobre el hijo pródigo, son las manos de un padre. Un padre que solo tenía una cosa que hacer con ese hijo, que era amarle. No puede haber otro camino de restauración para nuestra vida que despojarnos de todo egoísmo, de todo mérito y acercarnos a la gracia de Dios, no para recibir el castigo por nuestros pecados, sino para ser justificados por aquel que murió por nosotros en la cruz, que es Jesús. Dos manos que simbolizan, bueno, pues una mano es femenina y una mano es masculina. ¿Por qué? Porque el amor de una madre es un amor posesivo. Sus brazos son tan largos que en cualquier lugar donde este joven hubiera ido, allí llegan los brazos de una madre. Una madre no se da por vencida nunca, amigo. Antes de ver a su hijo perderse, hará cualquier cosa. Porque ese amor tan genuino, tan profundo, que tiene esa conexión entre una madre y un hijo, es irrompible. Un hijo puede hacer cualquier barbaridad que el último que va a desistir y descartarlo será su propia madre. Otra mano es masculina, dos manos sobre la vida de él. Otra mano es masculina, es la mano firme de un padre
que no va a dejar caer de nuevo a un hijo, sino que lo va a recibir. Dios juega ahí con las dos áreas donde somos más carentes en nuestra vida, que es el amor de madre y el amor de padre. Él en sí mismo es eso. Es un padre que ama y que no está dispuesto a que tú y yo volvamos a Él haciendo mérito en nuestra vida, con ese discurso de arrepentimiento genuino que a veces hay en nuestro corazón, sino que Él se expresa desde su perdón y su amor para tomar nuestras vidas y acercarnos a su intimidad. Yo no quiero hablarte de cosas profundas que no puedas hacer en tu vida, pero muchas personas que quieren acercarse a la comunión con Dios, primero necesitan restauración en su vida personal. No puedes acercarte así nomás. Dios tiene que tratar con nuestra vida. Y Dios trató con la vida del hijo pródigo. Nadie, ni el hermano del hijo pródigo, que se escondía detrás de las sombras, estaba como distante, estaba como, a distancia de lo que allí ocurría, tiene más fuerza que el poder del Padre. Este hermano del hijo pródigo tampoco tenía comunión con Dios, porque él no tenía intimidad con el Padre. Él había construido una vida donde él trabajaba, servía a su Padre con el propósito de recibir beneficios de ese trabajo. No había intimidad entre ellos. Por eso cuando el hermano volvió, él se mantuvo distante, alejado de esa realidad que estaba ocurriendo delante de él. El padre no, él quizá esperaba que el padre le reprochara al hijo, le dijera, ¿ves? Le pasara factura, le incomodara. Pero el padre, más allá de ver el pecado de su hijo, le ofreció su perdón, su misericordia. Y comenzó a trabajar en la vida de esa persona para restaurarla. ¿Con qué propósito Dios quiere restaurar nuestras vidas? Porque sólo así podemos entrar en su intimidad. Saber que Dios nos ama de forma incondicional en nuestra vida es la mayor revelación para que cualquier hijo que quiere ser otra cosa que no es ser hijo, cambie de opinión y reciba el amor de ese Padre para conocerlo en verdad quién es ese Padre en su vida. Muchas veces nosotros no tenemos una experiencia con el Señor como Padre. Tenemos una experiencia con el Señor, con aquel que dirige nuestra vida, aquel que es Señor en nuestra vida. Pero lo que Jesucristo nos ha venido a revelar a ti y a mí es que Él no es Padre, Él es Señor. Jesús es Señor. Y Él nos revela que Padre solo hay uno, y es nuestro Padre celestial, que es con el que tú y yo tenemos comunión en nuestra vida. No es una comunión con el Hijo, es una comunión que a través del Hijo Dios nos permite tener acceso al Padre. ¿Para qué? Para que Él pueda abrir su intimidad y podamos entrar en su comunión con Él. Esa comunión con Él no es un fanatismo religioso en el que tenemos que vivir, sino es la más absoluta, seguridad en nuestra vida de que tenemos un Padre que nos ama de forma incondicional en nuestra vida. Amén, hermanos. Que no pasa factura, que no reprocha, aunque tenga muchos reproches para hacer en nuestra vida. Y sobre todo que no descarta a nadie. Una de las cosas que más valoramos en nuestra vida, aquellos que hemos sido convencidos de pecado, es que tenemos un Padre celestial en nuestra vida que es como este Padre. Un Padre que solo tiene una cosa para hacer con sus hijos: amar. Amarte a ti. No hay otra experiencia más saludable para nuestra vida
que ser conscientes de que Dios ama aun sabiendo lo peor de nosotros. No solamente conoce lo peor de ti, sino que sabe a ciencia cierta y conoce tu corazón cuán grado de perversidad a veces hay en nuestra vida. El hombre no es maligno enteramente en su vida. Todavía puede rescatar en algunas personas que sin tener a Cristo en su vida no son la malignidad representada. Ahora, este corazón es perverso en muchas de sus facetas en su vida. Una de las cosas que más permite restaurar las vidas de las personas es saber que aunque Dios conoce todo de nosotros, no desiste de ti, sino que Él permanece en esa fidelidad en nuestra vida para que, restaurando nuestra vida personal, no nos prive eso de tener intimidad con el Señor. Y esa intimidad con Él en nuestra vida es el resultado de aquello que hace Dios en nosotros. No podemos encontrar otro camino de nuestra comunión con el Señor sin pasar por ese proceso en nuestra vida. Dios tiene que restaurar tu vida personalmente. Aunque hayas nacido en la iglesia, seas convertido del primer día, Dios nos hace volver a Él para quitar esa necesidad en nuestra vida de hacer méritos en las cosas. Él no te quiere como un empleado, como un siervo, como un jornalero a su servicio. Él te quiere como hijo. Y tenemos que transformar esta mentalidad de esclavos que tenemos en una mentalidad de aquellos que somos hijos caídos, a los cuales Dios quiere restaurar, Dios quiere transformar sus vidas. ¿Con qué propósito? ¿Para que prediques el Evangelio? Sí, ese puede ser un propósito loable. ¿Para que ayudes a los demás? También. Pero el propósito de esa restauración en nuestra vida es para abrirnos la posibilidad de tener intimidad con el Señor, de acercarnos a Él. Solo si tú te acercas a Él, tú puedes conocer quién es Él. Él se revela en nuestras vidas cuando tú te acercas. No es lo que tú conoces, es lo que conoces de Él cuando vives en esa comunión con Él en tu vida. No es que aprendes teología una y otra vez, lo que produce conocimiento de Él. No, es la revelación de lo que Él se revela en nosotros, en esa intimidad que nos ofrece a nuestra vida. ¿Por qué alguien como yo puede tener intimidad con Dios? Si yo soy lo peor. ¿Qué Dios es este? Que no descarta a nadie, sino que restaura una y otra vez las vidas de las personas, no con el propósito de enseñorearse de ellas, no con el propósito de que les sirvan por obligación, sino con el único propósito de ofrecernos su intimidad, que tú le conozcas a Él. Porque tú no le puedes conocer a Él si Él no se revela a ti. ¿Tú crees que tú conoces a Dios? Yo no conozco a Dios más de que aquello que sé en lo que Él se ha revelado en mi vida. Quizás esta experiencia no vaya a llenarte, de mucho éxito en tu vida, pero sí de argumentos suficientes para saber que hay un Dios que te ama a ti. Y aunque muchas veces Dios no tenga expectativas con nosotros, ni vea en nosotros personas que podemos realmente progresar de la manera en que nosotros muchas veces anhelamos en nuestra vida, aun en esas situaciones, Dios no desiste de ti. ¿Por qué? Porque el énfasis de Dios no está puesto en ver progresar tu vida, sino en que tú encuentres la intimidad con el Señor. Amén. Más que un propósito exitoso como cristiano. Tú crees que es
más exitoso un cristiano que tiene un discurso muy elaborado, pero que su vida está lejos de esa experiencia de vivir en la intimidad con el Señor. Esa intimidad no es fanatismo religioso, es comprensión de quién es Dios para nuestra vida. Lo que más motiva mi vida a conocer a Dios es que cuando Él se revela a mi vida, Él manifiesta de ese amor permanente, que no desiste, que no decae. A veces nos sentimos defraudados de nosotros mismos. No sé si te pasa a ti eso. Decepcionado de tu vida. Muchas veces eso trae un gran peso sobre nosotros. Decimos, no soy un buen padre, no soy un buen esposo, ni siquiera llego a ser un buen hermano, ¿qué será de mí? Y Dios no tiene ese pensamiento de ti, porque en verdad Dios nunca ha tenido expectativas con nosotros, porque Él no pone exigencias en nuestra vida. Él busca transformar nuestras vidas no desde el desempeño que hacemos en nuestra vida, sino en nuestra comunión con Él, en cómo tú rindes tus fuerzas, tu voluntad, para que tus fuerzas y la voluntad del Señor en tu vida sean el motor de tu vida. A veces nos cuesta mucho reconocer nuestros errores, nuestros conflictos. Y bueno, tenemos ganas de abandonarlo todo, dejarlo todo. Cuando no hay intimidad con el Señor en nuestra vida, no hay progreso en lo que hacemos. No hay abundancia de gozo en nuestra vida. Para el hermano del hijo pródigo, cuando vio que el hermano volvía y que su padre no le castigaba, no le imponía rigor, no lo corregía, él se enojó. Se enojó por dos cosas. Primero, porque mató el becerro gordo, que según decía él era para comerse con sus amigos. Pero lo que más enojó puso en su corazón es que el padre lo recibía. Y el padre luego tuvo que salir a buscarlo para poderle mostrar que aún él, en su servicio en la casa del Padre, estaba tan lejos de Dios como sus acciones así demostraban. Él nunca se gozó, ni podía gozarse, con la vuelta de su hermano, porque cuando no tenemos intimidad con el Señor en nuestra vida, perdemos ese tacto, esa sensibilidad en nuestra vida personal, en aquellas cosas que ocurren a nuestro alrededor. Para muchos, el mayor gozo de su vida es cómo Dios les acepta y les ama. Y hacen de eso una fiesta en sus vidas. Y se gozan con las cosas que el Señor se goza. ¿Cuál era el gozo de este padre? Era poder volver a recuperar a su hijo. No era que se perdiese. El enojo del hermano era incomprensible. En el cuadro de Rembrandt lo retrata muy bien el pintor. Supo captar claramente, lo ves entre las sombras, distante, lejano, que está allí puesto sin ningún tipo de cosa alguna. Y a veces en nuestra vida tenemos tendencia a que cuando no tenemos comunión con el Señor en nuestra vida, no podemos alegrarnos con aquellos a los que Dios quiere salvar. Más bien le ponemos reproche. Y tomamos como argumento en nuestra vida aquellas cosas que nosotros hacemos y que a veces no son recompensadas de la manera en que esperamos. Pero Dios no está aquí para recompensarnos. Dios está aquí para ofrecernos su intimidad. Y para que tú te puedas gozar en tu vida con aquello que Dios trae a tu vida cada día.
Esto no lo entendía el hermano del hijo pródigo. No era capaz de comprender la sutileza de ese padre que ama de esa manera. Y se enojó, no quería entrar en la fiesta ni entró en la fiesta. ¿Por qué? Porque no había esa intimidad con Dios, esa conexión con Dios. Tenía, sí, servicio a Dios. Trabajaba, sí, más que ninguno quizás. Se había impuesto obligaciones en su vida que traían derechos en aquello que hacía. Pero no se gozaba de vivir en la presencia de Dios. A veces nuestra vida es eso. Solamente es una puesta en escena. No es una realidad de la cual tú y yo podemos usufructuar en nuestra vida. Dios quiere restaurar nuestra vida personal, no solamente con el propósito de sanar nuestra vida, sino con el propósito de abrirnos su intimidad para que tú y yo podamos tener comunión con Dios. Esa comunión con Dios comienza primero ahí, en Dios tratar con nuestras vidas, para que vengamos a Él de esa manera en que lo que Él nos ofrece en nuestra vida es mayor que aquellos beneficios que podemos obtener por servirle. El centro de nuestra vida es nutrirnos de Él. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, solo unos versículos ya para terminar. Versículos 21 en adelante. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Nosotros somos llamados a adorar a un Dios que no vemos. Pero no somos llamados a obedecer a un Dios al que no conocemos. Tú no puedes obedecer a Dios si no le conoces. Tú puedes adorarle sin verle. De hecho, lo hacemos en nuestra vida. La adoración solamente es un estímulo más profundo de nuestra relación con Dios. Adoramos al que no vemos. Porque sin verle, Él produce eso en nuestra vida. Que nuestra adoración a Él sea como consecuencia de nuestra relación con Él. Ahora, tú puedes adorar sin ver, pero no puedes obedecer a aquel que no conoces. Por eso Dios se da a conocer en nuestra vida. ¿Cómo? En su intimidad. Él se revela a ti más de lo que tú eres capaz de comprender y entender, no en la teoría. La teoría, sí, es bueno saber de la Biblia. Ahora, eso no produce en nuestra interior conexión, comunión con Dios. ¿Podemos tener comunión con la palabra? Sí podemos tener comunión con la palabra cuando la palabra es revelada por el Espíritu Santo a nuestra vida, no cuando te lees la Biblia como si fuese el Clarín, no. Tiene que haber una intervención divina para que lo que tú lees se revele como algo beneficioso para tu vida. Tú puedes adorar sin ver, pero no puedes obedecer sin conocer. Y eso es el principio por el cual Dios trabaja en nuestra vida, para que el conocimiento de Él en nuestra vida no sea teórico, sino sea como consecuencia de tu intimidad personal con el Señor. Intimidad que no se forja solamente en los cultos,
Personas que toda su intimidad pasa por lo que ocurre en las reuniones. Luego se van del culto y se olvidan de Dios. No. Esa intimidad con el Señor en nuestra vida continúa en nuestra vida personal. Se hace más real en nuestra vida cuanto más en la intimidad que tenemos con Él. Si Dios no es más real hoy en tu vida que el día que llegaste aquí, algo no funciona en tu vida. La intimidad camina por un camino diferente a la teoría. No son dos caminos paralelos, son dos caminos diferentes. No es porque más sabes, más intimidad tienes. Es cuanto más conoces de Él, no por teoría, sino por experiencia. Y Dios solo se puede revelar a nuestra vida en su intimidad. Dice, ven, deja ya tus cargas, la mochila que llevas, el peso de tus méritos y ven a disfrutar de mi presencia. Ven a que descubras en mí aquello que tu vida es lo que necesita. Y esa es la intimidad que Dios nos permite tener con Él, aun siendo lo que somos, aun conociendo lo peor de nosotros. Él abre su intimidad para que tú y yo podamos acercarnos a Él. David fue un hombre que nació 1000 años antes que Cristo. Un buen tiempo. 1000 años. Ahora, él tenía más conocimiento de Dios que muchos de los fariseos, que los propios discípulos, que caminaron con Jesús durante 3 años y medio. Tú puedes estar cerca de Dios y no conocerlo. Porque esa cercanía en tu vida es una cercanía superficial. Yo puedo conocer a una persona viendo su Facebook o cómo él se desempeña en las redes sociales. Hay veces personas que se muestran a los demás y tú puedes ver realmente lo que hay en sus vidas. La policía también mira a Facebook y ve que cuando tú haces alarde de que viajas aquí y allá, van a la FIP a mirar a ver si tus ingresos corresponden a esa vida que llevas. En muchos casos acaban presos. ¿Por qué? Porque no se condice la vida que tienen con los gastos que manifiestan. Y venga a sacarse selfies y más selfies y más selfies y a exponerlas públicamente. Eso es anécdota nada más que te cuento. Dios no quiere que tengamos una relación con Él basada solamente en aquello que conocemos de Él, sino en aquello que Dios se revela a ti, para que ese sea el conocimiento que tu vida necesita. David era un hombre que no conoció a Jesús, pero que describe como nadie una intimidad con Dios, una experiencia con el Señor, que no hace falta que sea como consecuencia de teoría, no es como consecuencia de haber estado con Él. Yo estuve con Juancho, no sé qué, eso no te sirve de nada. Es posible que algún beneficio puedas tener, pero lo que beneficia a tu vida, sirve a tu vida, es que los demás puedan ver que has estado con Jesús en tu vida. Amén, hermanos. Que tu comunión con el Señor conduce tu vida y muestra tu vida de una manera diferente a lo que es habitual. Y él escribió 150 salmos, varios libros, y él, en uno de sus salmos, quizás el más conocido de todos, que es el Salmo 23, dice en el primer versículo, que es el único que quiero compartirte esta mañana: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ese es el universo que abre cuando nuestra comunión con Dios es personal en nuestra vida.
nos sentimos falta de nada. La falta de Él en nuestra vida es nuestra mayor ansiedad. Nuestra sed solo se sacia de Él, porque Él en su intimidad nos hace ser hambrientos de Él, sedientos de Él. No nos conformamos con la letra. Uno puede prepararse teológicamente y tener reputación de gran predicador o de esto, de lo otro, pero si no hay intimidad con Dios, si eso no proviene de ahí, es letra nada más. Y David, como ningún otro, supo describir a un Dios más real que Cristo mismo aquí en la tierra. Porque cuando tenemos comunión con el Señor en nuestra vida, esa comunión con el Señor hace más real a Cristo, no a nosotros, a Cristo. ¿Cómo van a creer los demás en Cristo? Tu comunión con el Señor, tu intimidad con Él. Venga un Dios vivo a través de ti, porque la comunión del Señor en tu vida te hace vivir y mostrar a Cristo más real que ninguna otra cosa. Amén, hermanos. ¿Cómo es el Señor más real? ¿Porque yo te lo diga? No, porque ven esa comunión del Señor en tu vida. Y eso lo hace más real. ¿Por qué las palabras de David, sus salmos, especialmente el Salmo 23? En otra versión dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Otra versión dice, teniéndote a ti, no tengo falta de nada. Porque esa es la verdadera consecuencia de nuestra intimidad con Dios. Cuando Él suple no solo las necesidades diarias de nuestra vida, sino que en su intimidad con Él encontramos la saciedad de nuestra vida. Podemos vivir en escasez, en abundancia, podemos soportar tribulaciones o podemos hablar de cosas que no nos gusta hablar a los cristianos. ¿Cómo vas tú a afrontar una situación de esas en tu vida? Solo desde la perspectiva de un Dios que, aunque puede permitir esas cosas en nuestra vida, está ahí al lado nuestro, supliendo y haciéndose ver más que nunca fehacientemente en nuestra vida. Dios está más presente en nuestras tribulaciones que cuando las cosas nos van bien. Es más presente en nuestra vida cuando tenemos que afrontar dificultades. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás. ¿Con quién? Conmigo. David no era un masoquista. Él pasó muchas veces por un valle de sombra de muerte, asediado por sus enemigos, asediado por los conflictos con sus hijos, asediado por mil y unas dificultades que tuvo que enfrentar en la vida, errores que cometió también. Pero nunca perdió su comunión con el Señor. Toda su vida era un filtro donde Dios manifestaba su gracia. Y él podía hacer de cada momento de dificultad un momento para glorificar al Señor en su vida, cosa que nos cuesta mucho a los cristianos. Jehová es mi pastor. Yo te digo, no te pastorees a ti mismo. Deja que el Señor te pastoree tu vida. Tú no eres pastor. Y cuando tú tomas ese rol en tu vida de pastor de tu propia vida, ahí comienzan los conflictos en nuestra vida. Él es el pastor. Y Él es el que puede pastorear tu vida. Porque nosotros somos ovejas que mayormente no hacemos más que tropezar y meternos y caernos en los hoyos que encontramos en el camino. Alambrados que queremos cruzar y quedamos enganchados ahí. El rol del pastor es anticiparse para que la oveja no haga esas cosas. Y tampoco los depredadores vengan a alimentarse de ellas. Pero más allá del trabajo de pastor como figura en nuestra vida, Él es el que da dirección a nuestra vida, conduce nuestra vida.
mayor error de tu vida y de la mía es pastorearte a ti mismo. Job intentó pastorear a sus hijos sin dejar que se acercaran a Dios. ¿Recuerdas? Él presentaba ofrendas, sacrificios por si sus hijos habían pecado. Los mantenía en una situación súper privilegiada. Esa no es la figura que necesitan nuestras vidas. Tenemos que enfrentar la realidad de nuestra vida y acercarnos a Dios, que es nuestro pastor, para que Él pueda conducir nuestras vidas, corregir nuestras vidas en lo necesario. Y abre su intimidad para que eso sea posible en nuestra vida. No puede el Evangelio transformar tu vida si no es desde la intimidad personal con el Señor en tu vida. No hay posibilidad ninguna. No es posible trabajar en la vida de las personas fuera de la intimidad que Dios nos permite. Él restaura nuestra vida para acercarnos a Él y Él ofrecernos que en su intimidad, en nuestra comunión con Él, Dios va a hacer posible que podamos glorificarle en nuestra vida. Amén, hermanos. No hay mucho más que decir. No podemos explicar muchas veces las cosas. A veces es tan irracional el hacer de Dios. Pero es su hacer, es su gracia la que nos alcanza sin saber cómo. No para exhibirnos en una vitrina como un trofeo de guerra, sino para abrirnos su intimidad, nuestra comunión con Él. Y es ahí donde Dios tiene que trabajar en nuestra vida más abundantemente. La tuya, la mía, cada uno de nosotros. Poder decir como decía David, Jehová es mi pastor, nada me falta. He superado la escasez, la pobreza, la abundancia, he sabido que ninguna de esas cosas sea una prioridad en mi vida, porque la prioridad en mi vida eres tú, Señor. Es de ti donde viene el pan cada día. Es de ti donde viene tu dirección para mi vida. Es de ti donde viene el consuelo, la gracia para enfrentar las cosas. No es detrás del discurso. Amén, hermanos. Cierra tus ojos de donde estás esta mañana. Para los que anhelamos en nuestra vida obispado, dice Pablo que buena obra desea. Ahora, no es el camino que a veces necesita en nuestra vida. Tú tienes que conocer personalmente al Señor. No de lo que otros dicen, no de lo que has visto en otros, sino de aquello que Dios te revela a ti. Y lo primero que Dios revela en nuestra vida es que Él nos ama. Ahora, ese amor tiene diferentes vertientes en las cuales Dios trabaja para que podamos acercarnos a Él y en esa cercanía de Él en nuestra vida, Él comience a revelarse en nosotros, a mostrarse en nuestra vida. Porque ese es el conocimiento del que tú y yo podemos dar testimonio en nuestra vida. De lo que en verdad no conoces de Él, sino de Él conoces en tu vida. De Él. Amén. ¿Cuánto conoces tú de Dios? Pues cuanto tú le permites buscar esa intimidad. No es cuanto tú sabes.
no es cuánto yo puedo decirte de la Biblia, es cuánto de aquello que Él revela en mí me da a conocer aquello que es Él. ¿Quién es Él? Él es nuestro Padre celestial. Padre que ama, no que ama por amar, sino que ama porque la esencia de su trato con nuestra vida viene conducida por su amor precioso. Es verdad que Dios a veces pone su vara sobre nosotros. Ahora, esa vara también es beneficiosa para nuestra vida. Cuando corrige lo deficiente, nos muestra que Dios sigue amando y sigue poniendo su gracia en nosotros. ¿Quieres orar conmigo esta mañana? Ponte de pie ahí donde estás y vamos a orar juntos. Yo no puedo pedirte que tú hagas aquello que a veces no queremos hacer. Es difícil, pero es posible que si tú le pides al Señor que permita primero restaurar tu vida, eso que hace en ti, ese trabajo que va a hacer la cruz en tu vida, te va a llevar a Él. Y en Él es donde encontramos la verdadera intimidad para conocerlo de verdad a Él, cómo es Él. Amén, hermanos. Señor, una vez más queremos darte gracias, Señor. Gracias por mis hermanos aquí y por aquello que tú estás haciendo en nuestra vida. Más allá de convertirnos en personas llenas de virtudes a los ojos de los demás, tú buscas personas que estén rendidas ante ti, Señor. Personas que son sedientos de ti, Señor, hambrientos de ti. Que fuera de ti no encontramos sentido en nuestra vida y que solo tú das sentido a lo que hacemos. Padre, derrama de tu presencia en mis hermanos aquí. Bendice tu palabra en cada vida en esta mañana. Trabaja en nosotros para que podamos ser restaurados plenamente en nuestra vida y eso no estorbe para que podamos acercarnos a ti. No por el hecho de haber tenido un desempeño mejor que los demás, sino por el hecho de que tú abres tu comunión con nosotros y nos permites vivir delante de ti, Señor. Ven con tu palabra esta mañana a nuestra vida. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Padre. No permitas que solo la letra sea argumento en nuestra vida. No permita que lo que conocemos de ti es solo simplemente oír hablar de lo que hemos oído, hablar de lo que hemos visto, sino que podamos testificar de que tú vives en nosotros. Vives con tu vida preciosa, haciéndonos uno contigo, en tu intimidad, en tu gracia. Bendice mis hermanos aquí, Padre. Danos poder y autoridad en nuestra vida para vencer toda dificultad que podamos enfrentar en nuestra vida personal. Y no permitas que caigamos en ese camino fácil del conocimiento teórico superficial, sino que podamos testificar de ti desde lo que tú estás haciendo en nosotros, no de lo que hemos visto y oído, sino de aquello que tú haces. Bendice mis hermanos, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.